Mi coronel. Don William, un grato placer estar con usted aquí en su programa. Mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, Sí, señor. que es historiador, conocedor de los temas de mayor actualidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Óiganme, ¿se nos metieron los fundamentalistas o cómo es el cuento? Es que los fundamentalistas tienen un plan estratégico, William. Ellos quieren llegar a tomarse el control del mundo. Ellos no están pensando simplemente en hacer alguna cuestión interna en el Medio Oriente, no. Ellos van por el mundo entero. Ellos quieren es lo que el profeta Mahoma llamaba la UMA. UMA en su lenguaje es una comunidad mundial que sea islamista. Así de sencillo. ¿Así? Sí, señor. Entonces, yo le tengo mucho miedo a las guerras de Dios. Le tengo más miedo a eso que a cualquier cosa. Pues el general MacArthur lo dijo, el peligro de las guerras es cuando se teologizan, cuando se lucha por teocracias, cuando influye más la religión que la misma esencia política de la guerra. Cuando se decapita a nombre de Dios. Es que en nombre de Dios se ha hecho tanta cosa. Es que me pongo a ver cuando estos tipos cogen un periodista y le cortan la cabeza. Pero no solo los periodistas, a los que han Y era para arrodillar el mundo. Porque eso no le estaban poniendo cuidado. Pensaban que era un problema ahí de policía. Entonces los tipos dijeron, pues esto arreglémoslo ya. Pues cogen un periodista, lo sacan en televisión y entonces el presidente Obama tiene que ver eso. ¿Y qué pasa con una cosa de esas? Pues es que el objetivo de ellos, precisamente, usted acaba de decirlo, es que el mundo entero los vea que ellos tienen el poder de amedrentar, de aterrorizar y que tienen la capacidad de aparecer en cualquier parte del planeta a hacer un tipo de barbaridades. ¿Usted se sentiría tranquilo hoy en Europa, en un aeropuerto, en cualquier parte? Ni en París. Pues hombre, William, ni en Europa, en ni en Bruselas. Estados Unidos, ni en Australia. No puede ser. En Australia hay una población musulmana muy grande. Inclusive de esta gente que está militando en Al-Qaeda y Al-Qaeda e ISIS, hay una gran cantidad de muchachos de Australia que han ido allá. Inclusive algunos australianos, porque los convierten al Islam, los convencen y los llevan para allá. Entonces la cruz, la estrella de David. Es que para allá vamos, William. Pues, hágale pues, porque es que a mí me gusta ir al antiguo también, porque como ustedes las sabe todas. No. Que me hace. Hombre, mire, aquí en esta barbería, como dice el loco Zuluaga, un abogado que yo quiero mucho, del siglo antepasado, dice, aquí tenemos las pruebas. Y si no, aquí también las fabricamos. No hay problema. Que salía una vez un aviso en el periódico, en El Tiempo. Un aviso de unos abogados constituidos en una oficina que decían, abogados en ejercicio ofrecen sus servicios, con pruebas o sin pruebas. Aquí se las fabricamos. Y salía el aviso. Pero sigamos con el tema. Entonces le estaba contando, dentro de la esencia musulmana existen dos clases de enemigos para ellos, los islamistas, pues los de extrema, el musulmán extremista, que son los cruzados y los de la estrella de David, que somos para ellos los infieles. ¿Por qué? Porque no somos fieles al profeta Mahoma. ¿Usted es infiel? Porque no. La señora suya es una señora muy templada, cuidado. Y los apóstatas, que son los mismos musulmanes que no son extremistas ni fundamentalistas. Entonces ¿Qué son? Ellos son... Es un enredo. Pues es que es muy sencillo, para ellos no hay sino unos solos que creen en el profeta en su línea extrema, que son los sunitas extremistas o los chiitas extremistas. Y ellos creen que los demás, los que no creen, interpretan el Corán de esa manera tan estricta, son lo que son infieles o apóstatas. Bueno, entonces en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Vámonos acercando a La Guajira. A La Guajira. ¿Y usted sabe por qué le estoy diciendo eso? Por la comunidad de majitos queridos. Pues en Estados Unidos hay una comunidad grande de musulmanes y lo que están trabajando muy fuerte son las redes sociales para reclutar muchachos y meterlos al terrorismo. ¿Cómo? Sí, las redes sociales las utilizan y entonces hay muchachos que les hacen el seguimiento
Y ocurre, por ejemplo, para ir a un caso concreto muy cercano, en el estado de Oregon, que es un estado de gente campesina, muy conservadora, muy tradicionalista de Estados Unidos, que es un estado alejado allá al norte. En Oregon, a una muchacha que era quinceañera y tenía problemas con la mamá, con la tía, con las que vivía, la conocieron por el internet y la muchacha les contó su historia. La adoctrinaron por ahí. Y aprovecharon ese problema. Y le echaron mano. Se la llevaron y la convencieron de ir al Medio Oriente a combatir a nombre de ISIS. ¿Cómo? Entonces, así como... ISIS, que es como una derivación de Al-Qaeda, o sea, ISIS es el Estado Islámico. Exacto. Y Al-Qaeda es la base que fue la que generó todo el movimiento islamista sunita a nivel internacional. Entonces, a esta muchacha la llevaron para que combatiera con ISIS en Siria e Irak. Sí. Bueno, el otro punto que están trabajando muy duro es que dentro de las mezquitas tienen unos grupos que ellos lo llaman de preparación religiosa y los están convenciendo que se metan al Islam. Oye, pero esto es una clase, esto hay que llevarlo a la universidad. Esto que está diciéndome usted a mí aquí es una verdadera clase para los muchachos que se están formando, para que sepan cómo es el cuento. Esto es un hoy en la historia solo comparable con los que hace el doctor Londoño. Le cuento, lo felicito. Muchas gracias, William. Pues, no, verdad, porque estas son las cosas que instruyen. Usted que tiene tanta clientela de alto nivel de las universidades, ¿puede hacerme el puente? Pues yo le digo una cosa. Qué bueno oír la cosa pedagógica, la cosa bien dicha. Entonces, a ver, le hago una pregunta, esas que haría cualquier estudiante primíparo. Osama Bin Laden, ¿a quién pertenecía? Osama Bin Laden es un saudita, sunita, extremista, un hombre de mucho dinero. Él se crió con el actual rey de Arabia Saudita y eran compañeros de juego, de estudios, porque el papá de él era el contratista principal del reino saudita. Y él fue a estudiar a Oxford en Londres, sí. en Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford y allí se hizo ingeniero civil con las más altas notas, era un hombre muy inteligente. Y él regresó a vivir al Líbano. ¿Por qué se quedó en el Líbano y no volvió a Arabia Saudita? Porque es que él es hijo de una mujer siria y resulta que él era la cuarta esposa del papá. Él de 52 hermanos es como el 47, 48 en la lista. Y resulta que los hermanos mayores lo trataban como el hijo de la esclava siria y eso le quedó marcado en la mente. Entonces, como él era un sunita y desafortunadamente los sirios son casi todos chiitas, entonces en esa esencia de diferencia entre sunitas y chiitas lo miraban como una persona de bajo nivel y lo trataron muy mal. Entonces él se quedó a vivir en el Líbano y allí conoció a un fundamentalista, es un jeque de esos, que lo convenció de que toda su fortuna y toda su capacidad la trasladara para una red fundamentalista. En ese momento la Unión Soviética invadió Afganistán y cuando ocurrió esa invasión, entonces este hombre organizó unas redes internacionalistas de brigadistas sunitas que se fueron a combatir en Afganistán a nombre del sunismo y del Islam. Y él les dijo desde esa vez, es que nosotros tenemos dos enemigos grandes. En este momento el primer enemigo es la Unión Soviética. Hecho para un lado la Unión Soviética, nosotros seguimos con el otro enemigo que es el Satán americano. Entonces, por eso él hizo el atentado en el año 93. La guerra primero terminó en Arabia Saudita, en Afganistán, y le ganaron los sauditas, los musulmanes, los mujahidines, le ganaron la guerra a los soviéticos. Y terminada esa guerra, entonces decían, vamos ahora a atacar a los otros. Y atacaron a los Estados Unidos. Y eso está escrito dentro de su plan que llama el Plan Boyinka, es el plan estratégico de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda significa la base, Al-Qaeda base. Y es la base de formar células para regarlas por el mundo a hacer terrorismo. Y Osama Bin Laden, en su época en que vivió en Afganistán, entrenó 150.000 células de 8 a 12 hombres. O sea que estamos hablando que entrenó entre 1 millón y 1,5 millones de personas que están regadas por el mundo difundiendo el Islam extremista. Entonces ese es el problema, que no le han puesto cuidado en Occidente. Usted dijo la palabra clave, don William, dijo, lo están mirando como un problema de policía. Sí. Y esto es un problema de seguridad nacional e internacional, hemisférica y mundial. Tanto que el profesor, ahora se me escapa el nombre por estar hablando con usted, el que escribió el libro que dice El choque de las civilizaciones, Samuel Huntington. Sí. El profesor Huntington plantea que el mundo va para una guerra de civilizaciones, o sea, la civilización occidental, incluyendo a los cruzados y a los de la Estrella de David, es decir, judeo-cristianos, contra los musulmanes, porque el problema del fundamentalismo... Los de Arabia Saudita son de la Estrella de David.
No, los de Arabia Saudita son sunitas, esos son los bueno. padres del Islam, Bueno. porque allá nació Mahoma y allá fue donde regó Por su dogma. Bueno, entonces, ¿y los otros? Y los chiitas Sí. son los de Irán, porque resulta que Irán era Ya. la antigua Persia, don William. Sí. Y la antigua Persia, cuando la colonizaron los musulmanes, ellos dijeron, está bien, nosotros somos persas, no somos árabes, nos convertimos al Islam. Pero esto está muy grave. Gravísimo, gravísimo porque... Yo no es charlando. No, inclusive Esto es muy ayer, grave. ayer en una entrevista que hizo en el periódico El País de Madrid, España, el primer ministro israelita Benjamín Netanyahu, El 6 de abril. y el 6 de abril exactamente, esa entrevista fue publicada el 6 de abril, El miércoles 6 de abril. 6 de abril en el País de España, Sí. el primer ministro Netanyahu explica claramente cuáles son las razones por las que él tiene que sostener esa actitud fuerte de Israel frente a Occidente y frente a los islamistas. Porque los chiitas, que son menos, son el 20%, que fundamentalmente están representados por Irán, planean colocarle la bomba atómica exclusivamente a Israel, su enemigo es Israel. Y los sunitas, que son el 80% que están regados por el mundo, entonces dicen que hay que hacer la UMA o la comunidad mundial, pero que hay que desaparecer al Estado de Israel. O sea, por ambos lados quieren que no exista Israel. Y como decía el señor Netanyahu, Israel es como la última defensa que le queda a Europa para evitar que el Islam pase para allá, porque Israel es el que les impide pasar. Y por eso los islamistas dicen que Estados Unidos, Israel, los judeocristianos hay que desaparecer del planeta. Dios mío, Dios mío. Pero no se le pone cuidado. Y aquí andamos en otras andanzas. ¿Sí? ¿El presidente Obama en qué anda entonces? En campaña electoral, don William. Él Sí, está. pero ¿qué? ¿Pero en qué anda? En todas estas cosas. ¿Con quién toma partido él? No, Él pues, se llama Osama- Barack Hussein. Obama, él tiene ascendencia o descendencia de musulmanes, Ah, pero no quiere decir que sea extremista ni fundamentalista, ¿no? No. Él ha tratado de manejar como la presencia moderada de Estados Unidos frente a todos los actores de la geopolítica internacional, pero realmente a él ¿y le ha cómo falta- le ha ido a él en eso? pues ha jugado doble carta, porque públicamente dice que a los islamistas o que con los musulmanes hay que tener unas buenas relaciones, pero cuantitativamente es el presidente que más bombardeos ha hecho sobre países islámicos y sobre grupos islámicos. Y sobre las operaciones más contundentes contra el islamismo se han hecho en el gobierno de Obama, eso hay que reconocerlo. La muerte de Osama, la muerte de un fundamentalista que nació en Estados Unidos, era hijo de yemeníes, y inclusive cuando ocurrió el 9/11 fue uno de los que fue y participó allá en nombre del Islam a pedirle disculpas al mundo, y resulta que era uno de los que había planeado el atentado y se voló para Yemen. Y siendo americano es la primera vez que las fuerzas americanas matan a un americano, hijo de yemeníes, en Yemen. Él murió en un bombardeo. Y muchas operaciones más que se han hecho contra los islámicos extremistas las ha ordenado el presidente Obama. O sea que en ese punto él ha ordenado muchos más bombardeos que Bush. Con otra circunstancia, que en el gobierno de Obama es donde cogen fuerza los equipos estos que llaman los drones, que son dirigidos por computador y que pueden patrullar el aire 24 horas seguidas. Entonces, esas 24 horas donde localizan un objetivo, desde tierra le dan la orden y ahí está el misil. Eso ha garantizado pues combatir a los musulmanes extremistas, pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto, porque no solamente hay que combatirlos allá en el territorio donde están, sino que hay que combatirlos en la retaguardia, es decir, en el propio Estados Unidos, donde están haciendo lo que hablábamos ahora, de la niña que reclutan porque le descubren sus debilidades, de los muchachos que son hijos de musulmanes, que en las mezquitas los separan aparte y comienzan a trabajarlos metodológicamente. Y ese es el error que en Estados Unidos y en Occidente creen que no pasa nada, porque no es que el imán de la mezquita se pare allá en público a decir y vamos a volvernos todos enemigos de Estados Unidos y nos vamos a amarrar los cinturones y vamos a volarnos en pedazos, no, sino que él mira dentro del grupo a cuales trabaja y los cita a reuniones aparte. Y si no es él, es una persona que él tiene dentro de la comunidad. Entonces van trabajando esa gente y la tienen trabajando aparte. ¿Y quién los financia? Esa es la pregunta del millón. Los financia parte muchos jeques que tienen mucho dinero en Arabia Saudita. O en el caso de los chiitas, pues el régimen de Irán sí es de frente que lo hace. Y también los financian petroleros, que son fundamentalistas, pero además el Estado Islámico. Petroleros. Sí, petroleros. Ah, ya, yo.
Petroleros, sí, Ya. que son de esa tendencia musulmana extremista. Sí. Y también ellos se financian con secuestros, con atracos, con robo de petróleo. Y ahora en Irán, en Irak y Siria, donde se instalaron el Estado Islámico, se apropiaron de unos pozos petroleros y allí los explotan ellos. Y Turquía juega la doble moral, que supuestamente los combate, pero les deja meter el petróleo más barato, porque lógicamente les sale más económico. Inclusive hasta algunos países de Europa les compran el petróleo más económico, porque hay petróleo que sale legalmente e ilegalmente. Y en los negocios, donde hay dinero, entonces mezclan una cosa con la otra. Entonces, en esas andan, ¿no, William? El combustible. El combustible sigue siendo combustible para la guerra. Exactamente, por eso. Como aquí, el narcotráfico es el combustible para la guerra. Para la guerra, y en un tiempo el petróleo, porque recuerde que el ELN resucitó. Oh, pues obvio. Cuando la Mannesmann le dio 50 millones de dólares en el año 78, 79. Ya se metieron los curas, que Camilo Torres y compañía limitada, el Pues, cura Pérez, Es que con el ELN. dentro del ELN hay una línea fundamentalista Sí. que es cristiana, que son los de la teología de la liberación. Pero Claro. eso sería tema para otra, Para otra. para otra peluqueada. No, porque es que son cosas que es bueno que la gente vaya midiendo y que el pueblo colombiano y el mundo entero se entere de tantas cosas, porque este programa queda en la nube. Entonces usted lo puede ver a cualquier hora. Esto lo pueden ver en Australia, lo pueden ver en México, lo pueden ver en el Canadá. Esta barbería va a quedar ahí en la nube, no hay problema. Y la gente, yo sé que le pondrán mucha atención, porque esto es una verdadera clase de historia, de historia política, de ideas políticas. Aquí le estamos enseñando al mundo lo que está ocurriendo en una guerra que estamos viviendo, pero que no nos hemos querido dar cuenta. Yo escribí un libro, don William, que lo denominé Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo. Y demuestro científicamente, con investigación, que las dos vertientes del terrorismo internacional, tanto el terrorismo islámico como el terrorismo comunista, que son las dos más claras en este momento, ambas se financian con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el tráfico de armas. Ese es como el triángulo fatal que articula las las 12 formas de terrorismo. Entonces, a partir de ese terrorismo, están haciendo una proyección geopolítica, que es más complicado todavía para nuestra seguridad como seres humanos, porque usted lo decía al principio de esta charla, es todo Occidente el que está en riesgo. Ya uno en un aeropuerto, en cualquier país del mundo, no está seguro, porque no sabe si aparece un loco de estos con un cinturón lleno de explosivos. ¿Y a qué uno listo? Y ahí mata un O poco de uno gente. se subió a un avión y vuela en el avión con uno y todo ahí queda listo. Como probablemente ocurrió con el avión de Indonesia, que nadie da razón qué pasó con ese avión. Ah, pues obvio. Entonces parece ser que lo secuestraron unos islamistas y lo volaron en pedazos. Usted me decía, le quiero contar otra cosa. El señor Chávez, con su odio visceral contra el imperio, como dice él, como decía, Que llegaban unos aviones de Irán allá todas las noches, yo no sé por qué. y siguen llegando. Ah. Y el señor Correa también tiene gente de Y Irán. llegaban a Bolivia y llegaban a la Argentina. Sí, y entonces ahora se nos complicó otra cosa en la cual, quiera Dios que nuestro país no termine involucrado en eso, es que como nos dieron la visa, nos quitaron la visa, perdón, para entrar a Europa, entonces ahora cualquier bandido de estos viene, en Venezuela lo legitiman, le consiguen los documentos, lo enseñan a hablar español y se puede, ya con documentos supuestamente de colombiano, puede o tramitar la visa formal en la Embajada de Estados Unidos aquí, o arrancar aquí para arriba por el camino que llaman el hueco, a hacerle daño a Estados Unidos o a las comunidades de aquí. Porque recuerde que aquí en Latinoamérica y en Colombia los judíos tienen propiedades. Y hay judíos que tienen propiedades grandes. Y aquí también hay sinagogas. Y todo eso que articule la civilización occidental y lo que sea judío es enemigo 1A de los musulmanes. Entonces, podemos estar en la mira en cualquier momento. Pues que es un país geográficamente privilegiado. Que tenemos costas en el Pacífico, Atlántico. Tenemos, Límites con 10 países. imagínense, por Dios. Que nos sirve, entre otras cosas, para un paréntesis, que en los colegios y en las escuelas le enseñan a Colombia, a los niños, que Colombia limita con Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Pero nunca le enseñan a la gente que Colombia limita con Honduras, con Jamaica, con República Dominicana
y que tenemos un mar territorial que es doble de grande del territorio geográfico, el territorio físico. Eso no se lo enseñan en los colegios a los niños y por eso no sabemos que tenemos tanto. Y como usted dice, todo ese espacio geográfico y geopolítico es un punto de paso para cualquier tipo de actividad delictiva en un mundo que se unió por la internet, que se globalizó por las redes. Como usted decía ahora, en este momento, lo que estamos grabando aquí lo pueden ver en Italia, Australia, Francia. ¿En qué está Putin? Putin está combatiendo al terrorismo islámico porque es enemigo de Rusia, pero está jugando a la doble moral de ayudar a Siria a que se mantenga el gobierno sirio, que es un gobierno criminal, es un gobierno asesino contra su propio pueblo, pero es favorable a Putin. Y como Putin necesita la salida al Mediterráneo y le compran armas fuera de eso, entonces le está dando la mano. Además, Rusia tiene una base que instalaron los soviéticos allá en un puerto en el Mediterráneo y es la única base rusa que hay en un mar distinto a los mares que tienen en sus fronteras. Bueno, ¿dónde estudió historia? En la Universidad de la Vida, don. Oiga, pero es una cosa. No, es decir, toda la vida dedicado a la historia, a la geopolítica, a la estrategia, todos estos temas apasionantes, William, apasionantes. Y entre más me quito el sombrero, es que a uno, usted me tiene a mí aquí boquiabierto, de verdad. No lo he dejado ni peluquear, William. No, es que son cosas que a uno, que uno que es ignorante en los temas, uno dice, ¿esto qué es tan horrible? ¿Para dónde nos llevan? Pero le quiero agregar una cosa, William. Por no conocer la geopolítica, nuestros dirigentes de lo que ocurre alrededor y en el mundo y hacia dónde gira el mundo, es que hemos perdido mar territorial, Panamá nos traicionó y se separó, es que Brasil nos robó un pedazo de tierra enorme, es que el Perú nos quitó tierra, hasta Ecuador le quitó tierra a Colombia. ¿Por qué? Porque los directivos nuestros, nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros cancilleres nunca han entendido que esto tiene una dimensión más grande y por eso le hacía yo la insistencia de las 10 países que limitan con Colombia. Nadie sabe que Jamaica limita con Colombia y resulta que es otro país que limita con Colombia. Tenemos hasta tratados con ellos. Es que la geopolítica nuestra es muy pobre. Somos especialistas en matarnos entre los colombianos por una bandera, por un color, porque se dividen entre X o Y. Eso aquí hubo pateadores y carracos, después hubo que los gólgotas y los draconianos y luego que los republicanos y los nacionalistas y un poco de divisiones que nos hemos inventado para matarnos entre nosotros mismos. Y cuando llega un vecino y nos muestra los dientes nos acobardamos. Entonces así es imposible que defendamos nuestra soberanía y que no conozcamos nuestro país. Entonces una invitación a las personas que nos están viendo que estudien nuestra historia, que estudien nuestra geopolítica y que a la juventud que tenemos toda la obligación de formar le transmitamos todos estos conocimientos, ya que usted nos da, por ejemplo, este espacio, William. Pero yo me pongo a escucharlo a usted y yo digo, bueno, pues, si estamos preparados para lo que está ocurriendo hoy en Colombia. No. ¿Por qué? Porque la dirigencia política nunca ha enfocado el estudio ni la orientación del país por donde es, sino es al garete. Y para poner un ejemplo de cómo somos nosotros los colombianos, allí el día 6 de abril el señor Peñalosa presentó formalmente ante el Consejo de Bogotá un plan de gobierno y un proyecto para administrar a Bogotá durante 20 años. Bueno, malo, regular o pésimo, como lo quieran calificar, pero son 20 años, es un proyecto a largo plazo, es algo que tiene proyección estratégica. Y en el Congreso, en el Consejo, se lo negaron todos que porque no incluyó la misma cantidad de acción social que incluía Petro. Pero entonces uno se da cuenta que el problema no es si le colocó la misma cantidad de acción social, sino esa falta de visión, esa miopía tan terrible. Y si eso pasa en la capital de la República, eso nos pasa mismo a nivel nacional. Vea usted lo que perdimos en la Corte de La Haya en el segundo fallo. La canciller y el presidente Santos sabían que Nicaragua tiene un canciller trapacero, que tiene un embajador trapacero allá que se le ha pasado 34 años, William. 34 años viviendo, comiendo y durmiendo allá. Y amancebado con los magistrados. Con los magistrados. Y aquí, a cada año, cada presidente cambia el embajador para darle el cupo político al que le debe un favor. Por Dios. Y luego, fuera de eso, nombra unos abogados que yo los llamo son tinterillos, que van y nos malrepresentan en el primer fallo, y vuelve y nombra a los mismos, y como si fuera que les faltara uno más para reforzarlos, nombra al exprocurador Arrieta, que no tiene la menor idea de derecho internacional. Entonces así no se puede. En cambio los otros países están en lo que están.
Mire usted que los musulmanes, volviendo al tema de los musulmanes, Arabia Saudita, desde 1773, que Wahhab lanzó la teoría del wahabismo, que es conquistar el mundo por medio del Islam, están trabajando en eso y no cambian de objetivo. No cambian de objetivo. Estados Unidos en 1776 formó 13 colonias y dijeron, vamos a hacer América para los americanos porque tenemos un destino manifiesto. Y solo hasta 1820 más o menos, Quincy Adams fue el que promovió esa frase que se le atribuyen a Monroe, y fue Quincy Adams. Pero Estados Unidos siguió con su cuento de que América para los americanos y el mundo para ellos. Alemania, con todas las guerras y las tragedias que ha tenido, se proyecta hacia el futuro. Israel, Estado desde 1948, y hoy en día es el país que más desarrolla tecnología en todos los campos, porque saben en lo que están. Hasta en defensa nacional, los israelitas son mucho más poderosos que nosotros que tenemos casi 200 años como república. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la concepción estratégica, en la visión a largo plazo, en tener objetivos nacionales, pero aquí los objetivos nacionales son los del presidente de turno, los del ministro de turno, los del alcalde de turno, y así no podemos. Esto da para reflexiones muy profundas. Aquí hace falta una verdadera pedagogía geopolítica para los colombianos, y nuestras fuerzas militares sí están preparadas para todo esto. Desafortunadamente no, William, le voy a decir la razón por la cual, porque las han cogido de trompo de poner es pase para allá, pase para acá. Ahora les dio por inventarse hasta batallones de bomberos para apagar incendios. Antes apagábamos los incendios políticos, ahora tenemos que apagar también los incendios que causan los pirómanos. Y lo mismo, se habla que las fuerzas militares en el posconflicto, y nombran un poco de políticos como Pardo Rueda y todo su séquito a planear cosas etéreas, y andan hasta dando conferencias por el país, dizque la pedagogía de la paz y del posconflicto, pero es que ni siquiera hemos resuelto el conflicto, ¿de cuál posconflicto estamos hablando? Y a las fuerzas militares le dan un mensaje siempre doble: hagan, pero no hagan, ataquen, pero no ataquen. Entonces, en este campo de la geopolítica tampoco las fuerzas militares se han podido desarrollar como debiera ser, por esas razones. Entonces el problema, volvemos al principio, es de concepción estratégica y de visión a largo plazo. La revolución de los ayatolás en Irán, en 1979, es el producto de un trabajo de siglos de la religión musulmana chiita tendiente a gobernar ellos el mundo. Entonces han tenido sus diferencias porque lógicamente pelean unos con otros y también tienen sus envidias porque son seres humanos, pero la esencia de los islamistas chiitas se conserva, y al punto que ya llevan 30 y pico de años, 37 años de esa revolución, y no se la ha podido quitar, y es un dolor de cabeza para el mundo. Le voy a hacer dos preguntas, porque es bueno que la gente sepa. Cae Gaddafi, ¿qué pasó con ese país después de Gaddafi? Lo acabaron, porque hubo... ¿Lo acabaron o era que estaba mejor con Gaddafi o qué? Cuando usted dice que lo acabaron es porque estaba mejor con Gaddafi. Claro, lo acabaron porque, le voy a decir... la gravedad de la vaina. Le voy a decir qué pasó, que resulta que Gaddafi, como era un tipo de una moral siniestra, él le facilitaba dinero al que le dijera, y un día era enemigo de uno, al otro día era amigo, le derribó un avión a Inglaterra y luego fue y les pagó y ya le perdonaron los dolores, cuadró con Italia lo que fuera para que el hijo de él fuera a jugar fútbol en un equipo de Italia, y cuando Sarkozy hizo su campaña para la primera elección, le dio 50 millones de euros, y luego en la reelección le dio más dinero, y a los del gabinete de Sarkozy les dio dinero. Entonces, cuando comenzó la primavera árabe, que se presintió que Gaddafi entraba en crisis, entonces deciden, hay que sacarlo de ahí. Pero Europa no podía sacarlo solo. Entonces llaman a Estados Unidos y le dicen a Obama, saquémoslo. Y Obama dice, no estoy de acuerdo, porque va a pasar lo que nos pasó en Irak. Sacamos a Hussein y se nos complicó el paseo. Entonces, esta señora Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, movió cielo y tierra, tanto que logró una votación de 49-51 a favor de atacar a Libia, que eso el presidente Obama hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos, dijo, les dejo esa decisión a ustedes. Y en esa decisión decidieron atacar a Libia, pero pensaron era que el problema era derrocar a Libia. Pero en Libia, ¿qué pasa? Que es que hay tres regiones muy definidas, porque a Libia lo formaron como país a la brava con la redefinición geopolítica de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay tres grupos muy grandes, tres regiones, una es Tripolitania, que tiene una forma de concebir el Islam y el gobierno,
y las otras dos tienen dos formas distintas a las otras, entonces no se ponen de acuerdo a las tres. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se formó un carnaval de milicias, de gente armada, y todas estas armas que estaban en los cuarteles de Gaddafi terminaron en las manos de los milicianos y de gente que se armó. Entonces, ninguno quiere ceder. El antiguo ejército de Gaddafi maneja una parte que es tripolitania y aparentemente tiene reconocimiento internacional, pero las milicias de los otros dos fracciones del territorio no están de acuerdo, no se dejan gobernar. Y fuera de eso llegó el Estado Islámico, ISIS, y dijo, esto es lo que necesitamos nosotros para formar la nueva parte del Estado Islámico en el norte del África, y se les metieron allí y ahí lo tienen organizado. Entonces están sirviendo para enviar ilegales a Europa o indocumentados por montones, para hacer de tráfico humano, para mover armas, para mover drogas y para matar gente. Entonces, en eso terminó Libia. Y la señora Hillary Clinton, que fue la que movió eso a capa y espada, ahora se lava las manos y dice que ya no sabe nada de lo que pasó allá. Ella está en campaña electoral. No puede ser. Es que esa es la doble moral de los gobernantes del mundo. Y Sarkozy lo derrocaron y claro. Se quedó callado y nadie le juzga eso. Entonces, cuando ocurren estos atentados en Europa, es porque a estos fundamentalistas, me faltó decirle esto al principio, les meten en la cabeza que los occidentales somos Satán para ellos, porque hemos ido a robarles el petróleo y a desconocerles su cultura. Entonces, esa es una parte. Y la otra, esa religión extremista que dice que son solamente ellos los que deben gobernar el mundo. Ahí está la razón por la cual ocurren todas esas cosas en Europa. Y a eso súmele que los islamistas, o los islámicos, perdón, que han residido en Europa, viven allí y son un poco aislados por su forma de ser, por su religión. Ellos mismos se aíslan. Entonces, están alejados de nuestro pensamiento occidental, alejados de nuestra cultura, y tienen odio por todo esto que le digo. Y fuera de eso, en una mezquita o en un grupo social, un grupo de estudio, los otros metiéndole en la cabeza que hay que acabar con estos enemigos. Entonces tiene usted un caldo de cultivo bastante largo y para bastante tiempo. Lo de Hussein, ¿cómo influyó la caída de Hussein en todo lo que está pasando? La caída de Hussein es influyente en todo eso porque influyó primero en la primavera árabe. Exacto. Pero me quiero devolver un poquito, William. Es que resulta que Hussein, Abel Nazar, Bin Ali, el que estuvo en Yemen, que también era Ali, y este de Siria, el Al-Assad y el papá, fueron puestos por Occidente, porque a ellos lo llamaron los gobiernos nacionalistas. Ah, claro. ¿Y por qué los puso Occidente allá? Porque ellos no eran musulmanes extremistas y antes al contrario, persiguieron a los extremistas. Entonces, cuando ellos persiguen a los extremistas, muchos de estos extremistas se van para Europa, en medio de las inmigraciones que hubo de musulmanes, y ellos van infiltrados ahí, y esos son los que organizan las redes terroristas, y también están en Estados Unidos y en Australia. Esa es más o menos la metodología como han llegado. Y al Bajo Cáucaso, por eso Rusia también está en problemas. Entonces la situación es bastante enredada. O sea que el mundo está al revés. El mundo está al revés en ese sentido y está en un riesgo de una guerra mundial. El profesor Paul Kennedy de la Universidad de Harvard escribió un libro que llama El siglo XXI y él dice que lo más probable es que en el año del año 2025 esto tiene que llegar al momento de que hace una explosión y una de las razones es el crecimiento desaforado del Islam. Pero mire usted cómo el Islam capta gente. Hace poco en el periódico El País de Cali publicaron que en Cali, en una mezquita, un día Viernes Santo, que no es Viernes Santo para los musulmanes, pero es un viernes de la religión musulmana, es el día más importante, había más gente en la mezquita musulmana que en la misma iglesia que quedaba ahí cerca, y eso que nosotros somos católicos. Entonces entrevistan a unas personas de buen nivel intelectual, no digamos gente del pueblo común y corriente, y todos dicen que sí, que se metieron al Islam porque encontraron tranquilidad espiritual y que el Islam es amor y que es la religión que realmente los indujo a pensar en los pobres. Y está el caso de una colombiana, de una familia muy distinguida de Cali, que se fue a vivir a Tampa y allá conoció un egipcio. Se casó con ese tipo, el tipo la convirtió al Islam y ahora ella es la directora en Cali de una mezquita y de un centro de estudios islámicos. Entonces, obviamente ella tiene su mentalidad del Islam y del servicio a la comunidad, pero el problema es que dentro de esa gente se cuelan los terroristas, se cuelan los islamistas. Ahí está el problema grave. Entonces, uno ya, lo único que le queda es echarse la bendición. No, yo diría como los abuelos, William, Dios no abandona a sus borrachitos. Hay que seguir creyendo en Dios
y seguir trabajando porque esto mejore. Digamos que esta es la primera parte de todo un ciclo que vamos a seguir haciendo con él, porque es bueno que seguir el hilo conductor. Esta es la primera, luego hacemos otra que nos sentamos, analizamos los temas y usted nos dice, vamos a hablar de esto, para que la gente le siga el hilo y podamos tener la oportunidad de darle al país y al mundo la visión de un hombre estudioso que tiene varias obras, como... 30 libros y algunos son sobre el terrorismo islámico, hay 6. De hecho, en este momento estoy trabajando en uno que llama Geopolítica del Terror, que estoy analizando las razones geopolíticas del terrorismo islámico y comunista en todos los puntos del planeta, su proyección, sus objetivos, frente a la proyección geopolítica de los países y lo que eso puede significarle para Occidente y cómo nos puede afectar a este hemisferio americano. Y en eso estamos en ese libro, William. Mi coronel, muchas gracias de verdad. Con mucho gusto, señor. Oiga, me dejó frío. Me dejó frío. Seguimos. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto, señor. Muy querido.